Les saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 2, declara que Él es la piedra viva. Primera de Pedro 2, versículo 4, dice, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. La piedra viva, escogida y preciosa para nuestro Padre Celestial. Qué bueno que estén con nosotros, que podamos meditar un poco las escrituras y que le podamos pedir al Señor que traiga luz y revelación a nuestros corazones de ella. Vamos a ver un texto que está en Juan, en el capítulo 17, en el versículo 3. Juan 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna, de pronto cuando uno piensa en esto, empieza a pensar en tiempo, o sea, un lugar donde no hay tiempo, donde la gente va a vivir eternamente, pero realmente cuando mencionamos la vida eterna, Juan lo declara como el conocimiento del Padre y el conocimiento de su Hijo, un conocimiento que nosotros debemos adquirir mostrando un interés grande, profundo por nuestro Dios. Si voluntariamente decidimos ignorar las cosas de Dios o simplemente vivir una vida normal, carnal, este conocimiento nunca va a llegar a nuestros corazones. Allí en Juan, en el capítulo 4, cuando el Señor tiene una conversación con la mujer de Samaria, Él le declara esto en el versículo 10, le dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Jesús le está declarando, si conocieras el don de Dios y si me conocieras a mí, porque le dice, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? O sea, si la mujer samaritana en este momento hubiera conocido quién era el Señor, empieza a pedirle a Él que le dé de esas aguas vivas, esas aguas que son totalmente necesarias para que nuestra vida sea totalmente transformada. Pero aquí lo que el Señor le está declarando es si conocieras el don de Dios. O sea, al tener un conocimiento del Señor, empezamos a tener también una dependencia muy grande de Él, muy grande de su presencia. Y ese conocimiento es totalmente necesario para que nuestras vidas puedan realmente ser transformadas. Pero recuerda que para poderlo conocer a Él debemos mostrar un interés grande por su presencia. Dios hace el primer paso, que es acercarnos a Él a través de su Hijo Jesucristo. Recuerda que la Escritura declara que nadie puede venir al Padre si no es atraído por Jesús, pero también dice que nadie puede venir al Hijo si no es atraído por el Padre. Ese primer paso es el que da Dios al atraernos a Él, pero Él no nos va a llevar más profundo a su presencia hasta que no haya una fidelidad en nuestro corazón y un interés muy grande por conocerlo, por conocer su palabra. Un caso de, digamos, de fidelidad en esto es el caso que se da en la visión que tiene Ezequiel, cuando él empieza a entrar en las aguas y el agua le llegaba solamente hasta los tobillos. Pero dice que el Señor o aquel varón de la visión le midió a Ezequiel 1000 codos. Y Ezequiel tomó esa decisión de caminar 1000 codos, aunque el agua solamente le llegaba hasta los tobillos. 1000 codos es, imagínate, casi 500 metros. No caminar 500 metros solo con el agua hasta los tobillos, pero él fue fiel en ese primer tramo que el Señor le midió. Y cuando él terminó, llegó al punto de los 1000 codos, dice que el Señor le midió otros 1000 codos. Es decir, nunca Dios va a medir para mí una distancia en el mundo espiritual para que yo entre en ella, a no ser que camine y que sea fiel en los primeros pasos que Él ha trazado para mí. El profeta fue fiel en esos primeros 1000, luego otros 1000 y luego otros 1000 hasta el punto que ya el río no se podía pasar sino a nado. Un lugar donde ya se pierde totalmente la dependencia del hombre para depender totalmente del Señor, porque ya los pies no estaban tocando
el suelo, ya no se podía mantener en sus parados sobre sus pies, sino que tenía que pasar a nado. Hay un momento donde ya perdimos nuestra propia dependencia para depender totalmente de Dios. Y qué especial es que al profeta ser fiel en ese recorrido de esos 4000 codos, cuando termina de cruzar el río, el Señor lo lleva en un recorrido por las riberas donde él empieza a ver los pescadores, peces, redes, los árboles cuya hoja es medicinal. eh, Empieza el Señor a mostrarle un panorama mucho más amplio, pero después de que él empezó con el agua hasta los tobillos. Entonces, este conocimiento del que estamos hablando acá es un conocimiento que Dios va vertiendo poco a poco en nuestro corazón, y en la fidelidad que nosotros mostramos en el caminar con Él, el Señor nos va añadiendo más. No podemos ser infieles y desear que el Señor nos revista de su gloria, de su poder, de su autoridad, y que nos añada riquezas y honra. Por supuesto que no va a suceder de esa manera, sino que vamos siendo fieles y el Señor va añadiendo un poco más y un poco más, hasta que finalmente nos vamos a encontrar nadando en un río profundo de su presencia, en esas aguas salutíferas que empiezan a sanar totalmente mi ser interior y que empiezan a darme vida, porque el Señor declaró: todo lo que entre en estas aguas vivirá. Todo el que se sumerja en ese conocimiento de Dios, en ese conocimiento de su espíritu, en el conocimiento de su palabra, empieza a ser renovado en su mente, en su corazón, sus pensamientos cambian, su corazón es transformado, su vida empieza a ser levantada, fortalecida de una manera sobrenatural. Si el pueblo de Dios no conoce a su creador, no conoce a su hijo, no conoce a Jesús y no conoce al Padre, mira lo que puede pasar. Lo relata el profeta Oseas en el capítulo 4, en el versículo 6. Oseas capítulo 4, versículo 6 declara: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Aquí menciona que hubo unas consecuencias de la ignorancia que este pueblo tenía delante de Dios. Dice, como ellos decidieron ignorar al Señor, ese pueblo fue destruido, destruido por falta de conocimiento. Y no está hablando de un conocimiento racional, no está hablando de conocer ciencias o artes, está hablando acerca de un conocimiento de Dios, como el que Jesús le declara a la mujer de Samaria. Le dice, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que está hablando contigo, quién es el que se está pidiendo agua, tú le pedirías y él te daría a beber aguas eternas, aguas divinas, aguas que te van a transformar. Entonces, es ese conocimiento el que viene por tener una relación íntima, el que viene por convivir con alguien, el que viene por compartir con alguien. Este conocimiento es el que el Señor va dando a todo aquel que quiera estar con Él, al que quiera preguntar, al que quiera tener una relación profunda con el Señor. Entonces, este pueblo se negó a tener ese conocimiento de Dios y finalmente fue destruido. ¿Por qué? Porque si no entramos más profundo en una relación con el Señor, el pecado se va a entronar sobre nosotros y nos va a destruir. Él lo declara ahí en el versículo 1 de ese mismo capítulo, Oseas 4:1 dice: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. No hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Dice, perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidios se suceden. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Entonces, mira, el versículo 6 hace una demanda, una exhortación, o está aclarando también que el pueblo fue destruido
por no querer conocer al Señor, por no entrar en ese conocimiento. Y como se negaron a tener una relación íntima con el Señor, el pecado empezó a entronarse sobre sus vidas. Ahí declara perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar, muertes, homicidios, de todo. ¿Por qué? Porque si el hombre no conoce a Dios, finalmente no es hijo de Dios y el pecado se va a entronar sobre su vida porque su padre verdadero va a ser el padre, va a ser el diablo, perdón. Es lo que declara Primera de Juan en el capítulo 3. Dice, y en esto se conocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no hace justicia y no ama a su hermano no es hijo de Dios. Pero eso es una decisión que cada persona toma. Uno muchas veces ha escuchado que todos somos hijos de Dios, pero según lo que aclara la escritura, no. Hay un grupo que es hijo del diablo, los que se negaron a conocer al Señor y esa falta de conocimiento, esa ignorancia de lo eterno hizo que el pecado se entronara de tal manera que se convirtieran como en monstruos, una persona sin entendimiento que solo sabe hacer daño, que solo sabe hacer maldad. Y esto es tremendo, como en ese tiempo en la tierra se invita prácticamente a ignorar la voz del Señor, a ignorar el conocimiento de Él, y eso no nos está haciendo bien. La tierra está entrando cada día en muchas tinieblas, más y más oscuridad de una manera impresionante, tal como lo profetizó Isaías, declarando que tinieblas cubrirán la tierra. ¿Qué es lo que el diablo intenta hacer? Sacar de la tierra el conocimiento de Dios, impedir que las personas se acerquen a Él, para que el pecado se pueda entronar de tal manera que llegue a manifestarse en un grado tan alto la maldad que Dios tenga que destruir absolutamente todo, porque la maldad se hace insoportable, como fue en Génesis capítulo 6, que dice que el, el continuo pensamiento de los hombres era constantemente hacer el mal. Ya el Señor no pudo soportar más esto y tuvo que traer unos juicios, ese juicio del diluvio tremendo. Un caso que nos evidencia cuando una persona ignora el camino de Dios y el pecado se entrona sobre ella, es el caso de Caín. En Génesis, en el capítulo 4, Génesis capítulo 4, vienen Abel y vienen Caín a presentar una ofrenda delante de Dios. Y vemos que Abel le ofreció al Señor animales, lo más engordado, le ofrece un sacrificio de sangre, que era lo que se debía ofrecer, porque a través de ese sacrificio el ser humano recordaba su condición espiritual, recordaba que estaba muerto espiritualmente, que estaba apartado del Señor y que por esa condición él merecía la muerte, pero que no moría el hombre, sino que moría el animal y que también era un símbolo de lo que habría de venir, la salvación a través del verdadero Cordero, como Juan el Bautista lo declaró cuando vio a Jesús. Dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que estos sacrificios representan lo que Cristo Jesús habría de hacer por la humanidad. Abel ofreció el sacrificio que se debía ofrecer y dice que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, dice Génesis 4, versículo 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. El Señor le declara a Caín, ¿por qué te pusiste mal? Si yo dije que la ofrenda que se debía ofrecer era sacrificio de sangre, ¿para qué traes el fruto de la tierra? No es lo que yo quiero, no es lo que estoy pidiendo. ¿Qué está denotando Caín o qué se ve en la vida de Caín en ese momento? Una rebelión hacia el mandato de Dios y una ignorancia, un deseo de ser ignorante frente a lo que Dios está pidiendo en este momento.
El Señor le hace un llamado, Dios mismo le habla a Caín, invitándolo a volverse al camino. Oye, conoce mi palabra, conoce el sacrificio que yo estoy pidiendo y hazlo como yo te estoy declarando que lo hagas para que el pecado no se entrone sobre tu vida. La nueva versión internacional, cuando menciona este texto del versículo 6 al 7, dice, porque el pecado está a la puerta como una fiera lista para atraparte. Cuando yo desconozco el camino de Dios, tomo esa decisión de ser ignorante, una ignorancia voluntaria de las cosas que el Señor me está pidiendo, el pecado está a la puerta como una fiera lista para atraparme. ¿Sí? Si se ofrece el sacrificio correcto, el Señor pone freno al pecado, como lo hizo en la vida de Abel y como lo hizo en la vida de sus justos. Todo aquel que en el Antiguo Testamento se acercó al Señor con sacrificios de sangre y lo hizo de todo su corazón, el Señor puso freno a su maldad. La maldad no se entronó sobre sus vidas para que ellos pudieran caminar en justicia sobre la tierra. Pero los que ignoraron el mandamiento, los que voluntariamente rechazaron la palabra de Dios, el pecado se enseñoreó sobre ellos, de tal manera que vemos a Caín matando a su hermano, luego viviendo una vida errante, un hombre sin reposo, sin descanso en su corazón, y que su descendencia, en su descendencia no se menciona que ellos hubieran levantado altares a Dios o que hubieran invocado el nombre de Dios, y de su descendencia sale Lamec, que era un hombre que tenía dos esposas, que había matado a dos hombres y que declaró diciendo, si 7 veces será vengado Caín, 70 veces 7 será vengado Lamec. Entonces uno dice, uy, tremendo, tremendo, qué fiereza la de este hombre al hacer una declaración tan fuerte como esa, porque cuando leemos la escritura en el Nuevo Testamento, Jesús declara, ¿cuántas veces nosotros debemos perdonar? Debemos perdonar 70 veces 7, y 70 veces 7 es un número infinito, infinidad de veces. No hay un límite para el perdón. Pero la MEC está declarando 70 veces 7 mi sangre será vengada. O sea, vamos a odiar 70 veces 7. O sea que nunca se iba a parar la maldición, nunca se iba a detener ese río de sangre, de venganza, de maldad. O sea que generación tras generación ellos se iban a visitar con venganza, con derramamiento de sangre humana, ¿sí? El odio no iba a cesar, sino que todo lo contrario iba a crecer. ¿Cómo es que una mente de estas se oscurece de tal manera que no piensa en las consecuencias de lo que está declarando? ¿Dónde empezó este problema? Empezó aquí, cuando el Caín decide voluntariamente desobedecer un mandato del Señor e ignorar lo que el Señor le está declarando. Entonces, mira, cuando vemos Oseas, el texto que leímos hace un momento en Oseas 4, dice que este pueblo se perdió porque le faltó conocimiento, no el conocimiento de las ciencias humanas, sino el conocimiento de Dios, de qué piensa Dios, qué dice a través de su palabra. Y más bien se dedicaron a mentir, a matar, a perjurar, bueno, lo que leímos hace un momento allá en Oseas. Entonces, ¿por qué tantos conflictos en este tiempo en medio de aún de hogares cristianos? ¿Por qué tanto pleito, tanto problema, tanta rencilla, familias que se tiran, que se hieren, que se ofenden, que se insultan? ¿Qué hay en medio de esa familia? Ignorancia, ignorancia de los caminos de Dios. ¿Qué le falta a esas familias para que puedan vivir en paz y en armonía? Conocimiento del Padre y conocimiento del Hijo. O sea que les falta conocer la vida eterna, porque así lo declaramos en Juan capítulo 17. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Vidas que en ese momento no están caminando con temor reverente delante de Dios, que no hay un respeto por Él y hay un desconocimiento voluntario. Es como si el pueblo hubiera tomado la decisión de ser ignorante, como haber hecho un pacto con la muerte, un pacto con la ignorancia, con el desconocimiento del Señor. Que discutan familias que no conocen a Dios, que pleiteen, que se tiren. Bueno, uno dice, bueno, no hay un conocimiento, pero
familias de tantos años en la iglesia, personas de tanta trayectoria en las cosas de Dios aparentemente y con unas manifestaciones tan altas de pecado. Entonces uno dice tremendo, tremendo porque vemos es que el pecado se está enseñoreando sobre esa vida. Y si el pecado está en ese nivel en un corazón, entonces es porque no se está ofreciendo el sacrificio correcto. Caín no ofreció el sacrificio correcto, el pecado se enseñoreó y mató a su hermano. Para nosotros, por supuesto que no vamos a matar una oveja para presentársela al Señor. No vamos a matar a una oveja, pero sí vamos a presentar una oveja. Esta oveja se tiene que presentar delante de Dios como un sacrificio vivo, grato, santo, agradable para el Señor. Así nos acercamos al Padre a través de Cristo Jesús, manifestando el fruto de su Espíritu en nuestras vidas. Eso sube como aroma grato delante del Señor y el Señor envía salvación, envía redención sobre nosotros, envía pureza de corazón, nos limpia desde la cabeza hasta los pies, de manera que el pecado no se entrone sobre nuestros corazones. Qué importante es que nosotros entremos en ese conocimiento y avancemos más y más en las cosas de Dios, para que podamos ver esa iglesia hermosa manifestándose sobre la tierra. Porque, bueno, nos asustamos. Yo cuando escucho todos sus testimonios de tantos pleitos, realmente entro en angustia a veces. Y digo, Señor, como que mucha gente no se va a salvar, sino que se va a perder. Manera que personas que parten, que mueren y uno no queda seguro realmente que se hayan ido con el Señor. ¿Por qué? Porque su estilo de vida no fue conforme a lo que dice la palabra que debería vivir un creyente. Mira en Hechos, en el capítulo 9, am, vamos a leer algunos textos del 1 al 6. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. En este momento vemos a un hombre perseguidor de la iglesia, perseguidor y pensaba que estaba haciendo lo correcto. Muchas personas que en algunas ocasiones empezamos a hacer lo malo y pensamos que estamos haciendo bien. Saulo estaba totalmente convencido de que esto era lo que él tenía que hacer, acabar con estos hombres que seguían a Jesús, con esta clase de doctrina, de enseñanza. Pero el Señor le sale al encuentro, él es derribado, es rodeado de un esplendor y Saulo hace una pregunta, dice, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Y el Señor le declara su nombre, yo soy Jesús. Y luego él pregunta, ¿y qué quieres que yo haga? ¿Sí? Mira, dos preguntas tan importantes. Primero, ¿quién eres? Yo soy Jesús. Y ahora, ¿qué quieres que yo haga? Acto seguido, cuando él entra en Damasco, Saulo decide entrar en un tiempo de ayuno, 3 días de ayuno, y el Señor envía a un hombre llamado Ananías que impone sus manos sobre él para que él sea sano. Allí en el versículo 15 dice, y el Señor le dijo, le está hablando a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los judíos y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre las manos dijo, hermano Saulo,
El Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Mira este escenario tan bonito, tan precioso, lleno de como de luz, de revelación, de diálogos con el Señor. Un hombre pecador que termina estableciendo una conversación con el Señor y un hombre justo que está escuchando dirección de Dios, como es el caso de Ananías. Y mira lo que es escuchar a Dios y hacer caso a su palabra. Cuando Ananías oye a Dios y el Señor le dice, es que Saulo me es un instrumento escogido, no escuchamos a Ananías reprochándole a Dios o diciendo, yo por allá no voy, mande a otro que va y se me cae muy mal. No, él se acerca a Saulo y le dice, hermano Saulo, imagínate, viene de perseguir la iglesia y Ananías le da en su corazón el lugar que el Señor le está dando. O sea, el Señor está declarando, es que Saulo hace parte en ese momento de mi pueblo y Ananías lo acepta como su hermano en Cristo. Y es el primer encuentro que está teniendo con Saulo, pero está aceptando como la palabra que Dios le dio a Ananías halló cabida de esa manera tan inmediata, lo que es una persona que está sensible a la voz de Dios y que está dispuesta a obedecerlo. Dijo, bueno, Saulo me es instrumento escogido, entonces Ananías dijo, Saulo, tú eres mi hermano, para las que sean contigo. Y a partir de este momento empieza un mover tan precioso en la vida de Saulo y dice que él cuando recobra la vista, en el momento se bautiza. O sea, él no se apresuró a comer o a alegrarse solamente porque había recobrado la vista, sino que él dice, esto hay que hacerlo, tengo que estar siguiendo el camino del Señor. Y el primer paso es dar ese testimonio público de mi fe, que a partir de ese momento yo soy seguidor de Jesucristo, que eso es lo que hacemos a través del bautismo. A veces en la iglesia mucha gente lo piensa para bautizarse. Pasan 2 años, 3 años, 5 años. Hay gente que lleva 7, 10 años en la vida con el Señor y no se ha bautizado. Y dicen, no, es que yo todavía no estoy seguro o todavía no estoy preparado. Y uno dice, oh, qué terrible eso. ¿Cómo que tú no estás preparado? O sea que llevas 10 años dudando si sigues o no al Señor. Estas son decisiones que se toman en el momento. Todos los años que una persona duda en que sigo o no sigo al Señor, son 10 años donde las bendiciones están retenidas. Son 10 años donde el Señor no se va a dar a conocer a esa vida. Son 10 años donde el poder del Espíritu Santo no puede obrar sobre un corazón. Porque este paso del bautismo es totalmente importante. El Señor lo estableció. Mateo 28 declara, dice, vayan y hagan discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. O sea, bautícenlos. Aunque el bautismo, ir a las aguas, no quita mi pecado, eso es lo que declara Pedro en una de sus epístolas, que este bautismo no tiene el poder de quitar las inmundicias de la carne. Sin embargo, me otorga, es como una conciencia de que a partir de ese momento yo voy a caminar con el Señor. Es un testimonio público de mi fe, de mi deseo de honrar y de seguir al Señor. La iglesia no puede ser ligera con este paso del bautismo, es totalmente importante y debemos a partir de ese momento seguirlo de todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Saulo dice, fue bautizado y luego estuvo con los discípulos. Esta decisión de Saulo de seguir a Dios de todo corazón, porque él sigue preguntando, ¿de quién eres? Yo soy Jesús. O sea, yo quiero conocer a Jesús. Y empieza a preguntar y a indagar y el hombre orando, buscando al Señor. ¿Qué empezó a recibir Saulo en su vida? Recibió la revelación del Evangelio. Allí en Gálatas, en el capítulo 1, lo menciona, que el Evangelio que él recibió fue por revelación. En el versículo 12, Gálatas 1:12 dice,
Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. En el 11 dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El evangelio es Cristo mismo el que debe contármelo. Es Cristo mismo el que debe revelarme sus palabras a mi corazón. Por supuesto que él no me va a hablar cosas que van a contradecir su palabra, como algunos falsos profetas o maestros vienen en este tiempo con algunas revelaciones que ellos dicen que Dios les dijo, ¿sí? Que recibí una nueva revelación. Y resulta que la nueva revelación es una cosa totalmente diferente a la Biblia. No, la revelación que Dios trae es que Él me explica esta palabra. Recuerda que la enseñanza, Lucas declara que a ustedes les es dado a conocer los misterios del reino, pero a los otros por parábolas. Creo que lo vimos en la enseñanza pasada, que si el Señor le habla a una persona en parábolas para que no entienda y no se convierta y no se salve, te imagínate, nunca tiene acceso a las cosas divinas. Por eso esta palabra necesita ser revelada, porque yo no puedo pensar, me voy a leer este libro y si yo lo voy a entender, sí, lo voy a entender y con mi razón. ¿No? Estas palabras, si Dios no me las revela, no tiene cómo entrar a mi corazón. No tienen cómo transformarme, no tengo cómo creerlas. Estamos frente a un mundo demasiado profundo como son el mundo de las escrituras. Me asombro demasiado con la Biblia, que uno la lee y la lee y la lee y con los años ve cosas que no había visto hace 20 años que la leí, o esos detalles que apenas el Señor empieza a mostrármelos ahora. ¿Sí? Porque esto es un mundo profundo y me enseña Dios dependencia de Él. Al acercarme a su libro, debo hacerlo con temor reverente, con mucho respeto. La palabra de Dios se debe leer con una expectativa muy grande, muy alta, con solemnidad, porque si no, no voy a entender un solo punto ni una sola coma de lo que está aquí. En este caso, ese interés que Saulo mostró por el Señor, le dio la capacidad de comprender el Evangelio y de que la palabra de Dios fuera revelada a su corazón. Saulo también recibió poder de lo alto para hacer la obra del Señor. Allá en Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 1, Romanos 1:1, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio. Nunca lo hubiera entendido él, nunca hubiera llegado a esta revelación si él no le pregunta quién eres y qué quieres que yo haga. Y el versículo 5 dice: por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Él fue empoderado por el Señor y recibió esa gracia para que él pudiera hacer su obra. De otra manera jamás lo hubiera logrado. Y vemos cómo el Señor derrama sobre este hombre tanto poder, tanta unción, la capacidad para sanar gente enferma, para resucitar muertos, para empoderar a otros. O sea, él recibió dones y también los confirmó a otros, como en el caso de Timoteo, que por la imposición de manos le confirmó dones y el llamamiento que Timoteo tenía. Este hombre, en ese conocimiento de Dios, como te lo decía hace un momento, resucitó a muertos, encegueció a necios, como algún hombre que se le opuso en el Evangelio y declaró una palabra sobre él y lo encegueció. Hizo temblar la tierra allá en Filipos cuando está encarcelado, que empezó a adorar al Señor, y un gran terremoto que hizo que las cadenas se soltaran y que quedaran libres. O sea, una persona con luz de Dios, con revelación, que no se quedó en una etapa de ignorancia, sino que avanzó en el conocimiento del Padre y en el conocimiento de su Hijo. Entre más avancemos, entre más avancemos en el Señor, eh,
menos riesgo tenemos de volver atrás, menos riesgo hay de que el pecado se entrone sobre nuestras vidas. Cuando la gente vuelve atrás a sus maldades es porque se quedó y no quiso avanzar. De pronto entró en el agua hasta los tobillos, aprendió a entender unas cositas de las cosas del Señor, pero cuando Dios le midió otro tramo no lo quiso caminar, no quiso avanzar con el agua a las rodillas o a los lomos o a sumergirse totalmente. Yo veo que los que retroceden, los que vuelven a sus prácticas pecaminosas, es porque se quedaron inmaduros espiritualmente. El apóstol Pablo declara, debiendo ser ya maestros, hay que volver a enseñarles los rudimentos de la fe. De los primeros pasitos que se tienen que dar en la vida cristiana, toca volvérselos a dar a personas de 10, 12, 15, 18 años en el Señor. Explicarles otra vez que hay que perdonar, que es que hay que orar, que es que hay que leer la Biblia, que hay que congregarse, que hay que ser fiel con el Señor en las finanzas. Volver con los rudimentos. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué le está faltando a esa persona? Conocimiento del Padre y del Hijo. No quieren avanzar en el Señor y por eso se frenan y el pecado empieza a entronarse sobre los corazones. Quiero mostrarte un evento que vemos allí en Génesis 2 que me parece tan especial de cómo el Señor nos puede dar de su luz, de su revelación y cómo el hombre puede llegar a alcanzar cosas tan hermosas de parte de Dios para su vida. En Génesis, en el capítulo 2, del versículo 19 al 24, dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, serán una sola carne, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Recuerden que Génesis capítulo 1 y el capítulo 2 es el mismo capítulo, solo que en el capítulo 1 hace como un recuento general de su creación y luego ya menciona ese matrimonio entre Adán y Eva y la orden que Dios les da. Y en el capítulo 2 ya el Señor especifica cómo fue específicamente lo de la creación de la mujer, cómo sale la mujer del interior de Adán. Pero mira lo tremendo, cómo Adán está empezando a tener una relación con el Señor. Y el Señor empieza con ejercicios. Le trae todos los animales del campo. Adán no sabía en qué consistía la enseñanza. Pero el Señor le trae todos los animales. Dios le dice, ponle nombre. Detrás de ponerle nombre a ellos, más importante que el nombre de los animales, era lo que Dios pretendía crear en Adán. Porque Dios le estaba colocando a Adán esa necesidad, lo estaba haciendo consciente de que no era bueno que él estuviera solo y que necesitaba una ayuda idónea. Hay muchos escenarios en los que Dios nos pone que tienen esa capacidad de crear en nosotros como esos vacíos para obtener esas verdades profundas de Dios. Y este es un buen entrenamiento el que el Señor le hizo a Adán allí. Le crea un escenario, imagínate todo esto que Dios hace, tiempo que Dios invierte, la paciencia que Dios tiene para que Adán pudiera comprender que no había dentro de los animales del campo una ayuda para él y que necesitaba a alguien que fuera a su imagen y a su semejanza. Cuando Adán coloca nombre a todos los animales, se da cuenta que no hay ayuda para él dentro de todos esos animales. Dice que el Señor trajo en él un sueño profundo, como si Dios lo metió en un descanso, en un reposo,
Y mientras Adán duerme, está reposado, descansado, el Señor hace esa cirugía en su pecho y saca esa costilla. Cuando Adán despierta, se encuentra con un gran regalo, con esa ayuda idónea que el Señor puso enfrente de él. Y cuando yo veo textos como este, historias como esta, y me asombra Dios y también reflexiono y digo, definitivamente debemos estar en una posición de descanso para poder ver las grandes bendiciones de Dios. Cuando estamos inquietos, estamos ansiosos, hay angustia, hay desespero, es muy difícil entender a Dios, es muy difícil comprender su palabra. Pero cuando entramos en reposo y le permitimos a Él hacer esas cirugías en nuestra alma, en nuestro corazón, es donde nos vamos a encontrar con cosas totalmente maravillosas, espectaculares, como fue este gran regalo que Dios le hizo a Adán. Pero fue un regalo que le dio mientras él reposaba, mientras él estaba en descanso, porque ahí es donde Dios hace cosas profundas, grandes transformaciones en nuestro corazón, pero también nos capacita para que podamos recibir de sus bendiciones sin que esas bendiciones nos destruyan, porque es necesario este tiempo de reposo, ¿sí? Para que todo lo que Dios me está dando haya cabida en mi corazón. Todo lo que Él me da es necesario que yo esté reposado. En varias ocasiones les he invitado a que podamos tener buenos tiempos de oración y que oremos hasta que el corazón entre en quietud, en reposo. Recuerda que la primera hora de oración no es tan sencilla, la mente está muy dispersa, no logramos percibir nada, todavía pensamos muchas cosas, pero más o menos después de una hora y cuarto, una hora y media, el corazón empieza a quietarse y seguimos orando hasta que el ambiente se pone eléctrico, hasta que algo empieza a suceder a nuestro alrededor. Empezamos a percibir el aroma de Dios, empezamos a recibir luz, a recibir revelación. Allí en Eclesiastés, en el capítulo 7, Eclesiastés 9, en el versículo 17 dice, las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Las palabras del sabio escuchadas en quietud, o sea, para que las palabras de sabiduría puedan hallar cabida en un corazón, es necesaria la quietud, es necesario. Yo sé que cuando estoy perturbado y le estoy preguntando cosas a Dios, debo tomar buenos tiempos a solas con Él. Yo sé que en esa ansiedad no recibo absolutamente nada. Tengo que estar tranquilo, tengo que estar reposado para que las palabras de Dios empiecen a hallar cabida en mi corazón. Y en Isaías, en el capítulo 30, Isaías 30 en el versículo 15, dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y dice, y no quisisteis. Esta fue una exhortación que le hizo a su pueblo, pero mira lo que dice, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Cuando yo definitivamente me rindo ante el Señor, dejo de poner esa fuerza natural, me despojo de esa idea de querer hacer todo a mi manera, es donde le doy la oportunidad a Dios de obrar. En este caso, volvamos al caso de Adán. Adán no tenía una lista de peticiones, Señor, yo te pido que sea rubia o que sea morenita, que sea alta, bajita, gordita, flaquita, que tenga ojos claros. No, él ni siquiera al principio era consciente de que él necesitaba una ayuda idónea. Cuando el Señor trae ese sueño profundo, Él entra como en un descanso en ese momento, es donde aparece esta mujer. Dios saca a esa mujer de su costado y se la presenta. Dios sabe qué es lo que el hombre necesita. Nosotros
ni tenemos idea de qué es lo que verdaderamente necesita nuestro corazón. Solo Dios, que es el creador del hombre, sabe cuál es su profunda necesidad y tiene cómo suplirla. Tiene cómo suplirla. A veces es vertiginoso realmente soltarse en la voluntad de Dios, porque el ser humano tiene anhelos, tiene deseos, tiene sueños, tiene cosas que quiere que Dios cumpla. Señor, yo quiero que tú me des esto, esto y esto. Y el Señor dice, no, yo no te quiero dar esto, yo te quiero dar esto y esto y esto, ¿cierto? Y es como esa lucha entre, ¿y qué tendrá preparado Dios para mí? ¿Qué tal que la mujer que no me dé, no me guste? ¿O qué tal que, pero mira, Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Dios sabe cómo satisfacer profundamente nuestro corazón y Él conoce nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro. Así que esta palabra que el Señor está declarando aquí dice descanso, reposo, quietud y confianza. Cuatro cosas que aparecen ahí que son muy importantes para que las bendiciones de Dios puedan venir sobre nuestras vidas. Descanso, reposo, quietud, confianza. Finalmente, creemos que el Señor sabe todo lo que nuestra alma necesita y que su voluntad para nosotros, como lo declara la Escritura, es buena, es perfecta y es agradable. Así que, qué importantes son estos tiempos con el Señor, qué importante es entrar en ese reposo, qué importante es permanecer abundantemente buenos tiempos en su presencia para que el Señor pueda hacer esas cosas profundas en nuestro corazón. De lo contrario, vamos a ver una iglesia torcida, una iglesia perversa, vamos a seguir viendo divorcios, vamos a ver hijos alejarse de su casa, parejas peleando, hermanos destruyéndose, golpeándose, vamos a ver familias con resentimientos llenos de toda clase de maldad porque no entraron en ese reposo con el Señor, porque no conocieron al Padre y no conocieron al Hijo. ¿Sí? Porque eso sucede con los que desconocen la voluntad del Señor, que el pecado se entrona sobre sus vidas. Pero los que entran en esa confianza y entran en ese reposo, hay varias cosas que van a suceder con ellos en su corazón. Mira, por ejemplo, este que aparece en el Salmo 57, versículo 8. En esa búsqueda del Señor, la condición de nuestra alma va a ser excelente. Vamos a entrar en sanidad con el Señor. Salmo 57, 8 dice, despierta alma mía, despierta, salterio y arpa, me levantaré de mañana. Es como si le estuviera hablando a su ser interior, declarándole la importancia de estar despierto. Y despierto no físicamente, sino despierto espiritualmente. Una persona que está atenta al mover del Señor. Cuando nosotros vemos en Efesios, en el capítulo 5, miremos Efesios, capítulo 5, versículo 14, dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. En este caso, muertos son todos aquellos que no lo conocen. Recuerda que una vez una persona se le acerca a Jesús y le dice, yo te quiero seguir, pero déjame que vaya y entierre primero a mi padre. Y el Señor le dice, no, deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, el que no está conmigo, el que no me conoce, el que no entiende mis caminos, está tan muerto como el que está en el ataúd. O sea, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y aquí hay una exhortación para el pueblo de Dios diciéndole, despiértate, ya deja tu adormecimiento espiritual, porque hay una exhortación que él hace desde el versículo 1, diciendo, Efesios 5 del 1 en adelante, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación, toda inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra
tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Y ahí es donde él declara esto que acabamos de decir en el versículo 14. Despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos. O sea, una persona espiritualmente dormida, lejos de Dios y sin conocimiento de Dios, son aquellos que se van a prestar para andar en odio, en fornicación, inmundicia, avaricia, palabras necias, deshonestas, fornicación, inmundicia. Todas estas cosas son las que practica una persona que está dormida espiritualmente. Cuando alguien entra en ese reposo con Dios, lo busca con intensidad, algo que va a pasar con su alma es que su alma va a estar despierta. Dios lo va a visitar con luz, con poder, con unción de lo alto, de manera que el pecado no se entrone sobre su vida. ¿Qué más va a traer Dios sobre una persona? Salmo 62, versículo 5, dice: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Está hablando acerca de un reposo, y también le está hablando el salmista a su alma diciéndole: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Recuerda que la escritura menciona Mateo 11, cuando Jesús dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, porque yo los haré descansar. O sea, en Cristo nosotros encontramos reposo, pero para hallar ese reposo debemos conocerlo y debemos entender sus caminos, porque Él dijo: lleven mi yugo sobre ustedes. Y recuerden que ese yugo es un sometimiento a su voluntad, es una permanencia con Él, estando en unidad, caminando con el Señor cada día y conociéndolo, es donde nuestra alma puede entrar en reposo. En ignorancia de Dios, un alma solo está en ansiedad, en temor, en frustración y en manifestaciones constantes de pecado. También nuestra alma, cuando lo conocemos y lo entendemos, dice el Salmo 23 en el versículo 3, perdón, sí, en el versículo 3 declara: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Esta palabra confortar es dar fuerza y energía a una persona que se ha cansado o que se ha debilitado mucho. Y es dar consuelo y ánimo para poder resistir en las dificultades. La única manera en que somos fortalecidos para soportar los tiempos que estamos viviendo es en el conocimiento del Padre y en el conocimiento de su Hijo. Así que si necesitas fuerzas nuevas para seguir adelante, debes conocer al Padre y conocer su salvación a través de Cristo Jesús, porque aquí lo declara: confortará mi alma. Y también en el Salmo 16, en el versículo 9 y el versículo 11 dice: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia, el versículo 11, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. No hay un lugar en esta tierra donde el ser humano pueda hallar verdaderamente felicidad. En ningún otro lugar el ser humano puede encontrar la felicidad que desea. El único lugar donde el hombre puede ser verdaderamente feliz es en la presencia del Señor, en el conocimiento que tenga de Dios en su corazón. Porque si no conoce a Dios, lo único que se va a entronar sobre su vida es el pecado, como lo mencionamos en la vida de Caín. Y una persona en pecado
es una persona totalmente infeliz. Toda la gente que yo escucho que el pecado se ha entronado sobre su vida, no es feliz, es totalmente amargada, está totalmente destruida por dentro por toda esa maldad que se ha levantado con furia en su corazón. Y finalmente, cuando lo conozco y lo entiendo y comprendo sus caminos, mi alma va a estar dispuesta a obedecer. Mira lo que dice Josué en el capítulo 1. Josué en el capítulo 1, versículo 7. Josué 1, versículo 7. Se me escondió Josué. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y solo Dios puede capacitar a una persona para que pueda ser conforme a su palabra. O solo en el Señor puede estar un alma dispuesta a obedecer. Y recuerda que Santiago, también en el capítulo 1, del 22 al 25, dice esto: nosotros no solo podemos ser oidores, sino hacedores de la palabra. Declara 22 al 25, Santiago 1. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Entonces, necesitamos entrar en ese tiempo con el Señor. Necesitamos conocerlo y entenderlo. Necesitamos ser una iglesia que no solamente está pensando en un Dios que suple necesidades económicas. No podemos ser un pueblo que se acerca solo para pedir cosas de esta tierra, porque el Señor declara: pongan la mira en las cosas del cielo, no en las de la tierra. También declaró diciendo que no solamente del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Mucho pueblo interesado en las dádivas de Dios, en su generosidad, en que le quite su ansiedad solamente, en que le traiga un poquito de reposo, en que lo sane de sus enfermedades, pero muy poco pueblo preguntando, ahondando, queriendo conocer al Padre y a su Hijo, como Jesús se lo dijo a la samaritana: si tú supieras cuál es el don de Dios y quién es el que está contigo, el que te pidió de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría a beber agua eterna. Entonces, más que darnos cosas naturales, el Señor quiere revestirnos de poder, de unción, de libertad. Él quiere vivificar nuestro ser interior. Si el pueblo se dispone para eso, vamos a ver familias más felices. Vamos a ver hijos creciendo en el temor reverente de Dios. Vamos a ver muchas bendiciones aún en lo económico. Pero necesitamos tomar esos tiempos con Dios. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude y que afirme nuestros corazones en ese deseo de conocerlo y entenderlo. Quiero que hagamos una oración para terminar este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a tus hijos y a tus hijas, Señor. Y te pido que seas tú implantando esta palabra en el corazón, que tú nos estimules a buscar tu rostro, que tú nos lleves más profundo, a las aguas más profundas de tu espíritu, para que todo nuestro ser sea cambiado, sea transformado, precioso Padre Celestial. En esta hora, Padre, bendigo a tu pueblo, Señor. Declaro libertad, proclamo sanidad y restauración. Aún en el nombre de Cristo Jesús, declaro sin poder, Padre, todo argumento, toda fortaleza que el enemigo quiera levantar sobre estos corazones, amado Señor, del cielo y de la tierra. Te doy gracias por limpiar las mentes de todo ataque del enemigo, Señor, toda forma de perturbación espiritual, todo lo que se levanta, bendito Dios, para opacar la vida espiritual en tu iglesia. Lo declaro sin poder en el nombre de Jesucristo. Y te doy gracias, amado Señor, por permitir que tu pueblo en este tiempo
esté dispuesto a obedecer, que tu pueblo se llene de gozo, de alegría, que tu pueblo esté reposado por el poder y la unción de tu Santo Espíritu y que tu pueblo esté despierto para la gloria y honra de tu nombre, de manera que no se mezcle con las maldades de esta tierra. Bendigo a tus hijos, Señor, y los declaro para la gloria de tu santo nombre en Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Bueno, muchas gracias por estar ahí con nosotros en esa fidelidad tan grande que siempre han demostrado. Que el Señor los bendiga y les recompense. Muchas bendiciones.